Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15. El exministro de Educación Humberto Vélez dice que recibe un 8% del presupuesto y no el 6%, ya que al año reciben más de 250 millones de córdobas anuales en concepto de pago de agua, de luz y teléfono. Vélez propone que ese 2% se reoriente o redistribuya para la educación primaria técnica en Nicaragua. Escuchemos declaraciones de Humberto Vélez, exministro de Educación. En relación a lo que financia la educación superior, tenemos un gran desequilibrio. Lo normal en América Latina es que el 18% del presupuesto vaya al sector educativo superior. De todo el gasto educativo en Nicaragua es el 30%, es uno de los países que más gasta en educación superior en proporción a lo que gasta en educación primaria y secundaria. Y como se demostró hoy, la educación superior tiene menos impacto en reducir la pobreza y menos impacto en reducir la desigualdad que lo que se gasta en educación primaria y secundaria. ¿Cómo se mide ese poco impacto de reducir la pobreza en el tema de educación superior? Bueno, los economistas lo miden en cuanto que hacen una relación entre el número de años de educación de cada persona y el ingreso. ¿Qué está pasando en el país? Los años para salir de la pobreza se requieren 11 años de educación de acuerdo a algunos economistas, o sea, primaria y secundaria. Pero el gasto en educación superior no está incidiendo en la reducción de la pobreza en mayor forma y donde tenemos la tasa más alta de desempleo en Nicaragua es en los egresados universitarios. Ahí es del 30%, en el resto de la población es alrededor del 10%. Existe una sobreoferta de profesionales, hay muchos profesionales que no encuentran trabajo, que tienen salarios muy bajos y eso indica que hay que redirigir el dinero que se está gastando en la educación superior. ¿Qué tipo de recomendaciones se pedirían para tratar un poco de enfrentar esta situación? Bueno, hay distintas alternativas. Una sería que, ya que no se puede tocar el 6% porque es constitucional, hay una partida muy fuerte que reciben las universidades encima del 6%, que casi lo sube al 7 u 8%, que eso es el gasto de los servicios básicos. Privilegio del cual no gozan la primaria ni la secundaria. Sería equitativo o que todos lo gozaran igual o que se les suprimiera a las universidades para gastarlo en primaria y secundaria. Otra alternativa sería que las universidades con su dinero gasten una mayor proporción del mismo en preparar maestros, en formar maestros de las escuelas normales y también que gasten más en educación técnica, es decir, que gran parte del déficit que hay en técnico lo asuma la universidad con su presupuesto del 6%. De esa forma no se le está tocando el presupuesto y se está redirigiendo mejor los recursos a favor del crecimiento del país. Don Humberto, quiere decir que es un 8% realmente lo que se está destinando para universidades, ya no es un 6% entonces. Sí, es más del 6% y siempre ha sido más del 6%. Son actualmente 250 millones de córdobas aproximadamente lo que se van a gastar en pago de servicios básicos. Además, como ellos no tienen, eso crea una ausencia de incentivos a ahorrar en el gasto de agua, luz y teléfono, porque gasté lo que gasté, te lo van a pagar. Mientras que los colegios públicos de primaria y secundaria necesitan ahorrar en teléfono, agua y luz porque lo tienen que sacar de su propio presupuesto. Entonces ese es otro tipo de distorsiones que hay que corregir. Y también es importante que las universidades den información sobre cambios en su calidad, no se mide la calidad académica, que den información sobre la empleabilidad de sus egresados, cuántos desempleados existen en las distintas carreras. Costa Rica lo hacen, por ejemplo en ingeniería el grueso de los egresados encuentran trabajo en el primer año, sin embargo en humanidades es mucho más difícil. Ese tipo de datos los deberíamos de tener en Nicaragua para reorientar mejor nuestros escasos recursos. ¿Consideran de que no hay un uso adecuado del 6% en las universidades entonces porque no brindan una información concreta de lo que hacen ese uso? Sí, así es. No sabemos, por ejemplo, cuántos desertan. Se han hecho indagaciones y se ve que de cada 100 estudiantes que entran al sistema universitario terminan aproximadamente 10. Entonces, ahí hay un enorme desperdicio de recursos. De esos 10 que terminan, 7 consiguen empleo. Y esos 7 que consiguen empleo, los salarios son bien bajos. Es decir, entonces se necesita un esfuerzo bien serio, nacional, aquí, y esto no es de política, para que gastemos mejor los recursos que invertimos en la educación. Si seguimos invirtiendo solo el 3% por el promedio para las universidades básicas, educación primaria, técnica, secundaria y técnica, ¿qué va a pasar en este país? Es que no vamos a poder salir de la pobreza. Es decir, si no invertimos más en primaria y secundaria, no vamos a poder salir de la pobreza. Incluso
No podemos mejorar ni siquiera la educación superior si no invertimos más en primaria y secundaria, porque la pobre educación primaria redunda en una mala educación secundaria y esto a su vez redunda en una mala educación universitaria. Entonces, como nación creo que tenemos que entrar en un diálogo bien serio para repensar nuestras prioridades educativas. Hasta la fecha hemos priorizado en forma como ningún país de América lo ha hecho la educación superior. Es hora de priorizar la educación primaria y secundaria.